Buenas noches. Hoy vamos a iniciar con un territorio, que es el territorio holandés, que hace parte, digamos, de esa estructura territorial europea, que es muy importante entenderla así desde el punto de vista político, que es el eje político. Cuando vimos la estructura del territorio en Europa, la estructura contemporánea, que configura hoy la morfología territorial de lo que se considera la Comunidad Económica Europea, vimos que había una estructura definida a partir de tres ejes, ¿cierto? Un eje geográfico determinado básicamente por las dos cuencas fundamentales de Europa, que son la cuenca del Rin y la cuenca del Danubio, y el canal del Main que conectaba esas dos cuencas. Vimos también que hay un eje estratégico dentro del desarrollo y la evolución del territorio, de las políticas y de los grandes movimientos que ha tenido el desarrollo a partir básicamente de ese concepto político diferente y en diferentes momentos, que es el eje político. Y el que vimos, que ya recorrimos, que entendimos desde el punto de vista económico, que es como la apuesta y la visión que tiene hoy Europa a partir de lo que es ese territorio construido por Madrid, París y Berlín y todos los entornos económicos que se mueven a partir de ese sistema. El eje que vamos a iniciar hoy es el eje político. Es un eje que históricamente y conceptualmente se movió inicialmente del desarrollo de ese territorio a partir de lo que fue Roma. Recuerden que el imperio fue el creador, el fundador, el constructor del 80-90% de lo que es hoy la ciudad europea. Los romanos, en esa concepción de desarrollo, de visión territorial, no solamente fueron apoderándose y expandiendo su dominio territorial, sino influenciando y desarrollando las diferentes comunidades, pequeñas sociedades, pequeños grupos económicos y pequeños grupos que tenían un desarrollo inclusive germinal, fueron llevando el desarrollo tecnológico y el desarrollo económico a partir del concepto de entenderse como un imperio. Por eso Roma es como el inicio germinal de lo que es hoy, pues básicamente la concepción del modelo europeo. Roma, pues lógicamente, expandió sus dominios a partir de unas políticas casi que en ese momento pues sangrientas, porque se tomaba el territorio como fuera, pero ese dominio posteriormente a entenderlo como el dominio de poder se fue integrando a desarrollos particulares. Esos desarrollos particulares fueron los que en síntesis permitieron generar las culturas y la evolución de las culturas como hoy las conocemos en Europa. Si vemos en paralelo lo que sucedió con los españoles en el contexto latinoamericano, vemos que España impuso todo, a sangre y en ese momento hierro, porque eran armas básicamente construidas a partir de ese material, el hierro, espadas y lanzas. Dominaron toda una territorialidad. Lógicamente la pólvora les ayuda a influenciar y a ponerse por sobre todo, pero básicamente ese desarrollo fue impuesto en todos los órdenes, si se quiere, secuenciales pero impositivos sobre las sociedades, en este caso latinoamericanas. Ellos impusieron la religión, ellos impusieron el idioma, ellos impusieron todos los órdenes del conocimiento que ellos tenían, pero determinados y definidos por la forma de transmitir. Roma fue todo lo contrario. Digamos que igualmente que los romanos se impusieron por su poder tecnológico, dominaron todos esos territorios a partir de la espada y la lanza, sí, pero su concepción posterior estaba determinada a partir de entender los contextos territoriales que se estaban dominando. Los romanos entendieron que habían diferentes culturas y que en esas culturas habían diferentes dialectos y que esos dialectos, además de comprender las relaciones sociales, entendían toda una
una historia de esas relaciones sociales que se consideraban prácticamente los tesoros culturales que determinaron la riqueza del Imperio Romano. En ellos se compartían muchas cosas, inclusive se llegó a entender la democracia, no tan precisamente como la definieron los griegos, pero sí la entendieron desde un modelo estructurante del territorio que le daba voz, que le daba inclusive posibilidades de dominio político a todas las regiones que estaban conquistadas por Roma. Por eso podemos ver que habían emperadores que venían de Hispania, emperadores que venían de Alemania. Entonces nos demuestra eso, que Roma fue abierta en su concepción política a establecer una interrelación cultural. Además compartieron dioses. Recuerden que los romanos crearon una simbología representada en dioses que estaban un poco copiados, clonados de los griegos, pero que igualmente tenían una correlación con esos otros dioses que se representaban y se concebían en los otros territorios. Entonces Roma es como el precedente de ese proceso. Lógicamente la evolución y la concepción pues ha sido diferente, pero indiscutiblemente para entender ese territorio europeo, para entender la concepción de lo que es ese rastreo político de lo que define hoy un territorio como la Comunidad Europea, hay que ir a esa visión histórica y a ese territorio que en algún momento dominó lo que hoy se llama Comunidad Europea. Ese eje nace a partir de lo que concebió, o fue el pensamiento moderno, contemporáneo de lo que es la Unión Europea, y fue el concilio, la reunión de Roma. Esa reunión simbólicamente planteó los argumentos con los cuales se empezó a definir la Comunidad Económica Europea, como se llamó inicialmente. Esa reunión de Roma fue la base fundamental de lo que hoy vemos como estructura territorial europea, y básicamente se trataba de entender cómo se iban a integrar las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas que llevaban a un desarrollo territorial y tecnológico. Y fue así como empezaron a tejerse las diferentes relaciones que hoy conciben la Unión. Ese eje político entonces tiene como elemento fundamental en 1982 se consolida la comunidad. El concilio se inició, fueron varias reuniones, pero se inició más o menos en 1976, 75, no estoy seguro de la fecha, pero allí se inició todo ese proceso que fue conllevando a esa comunidad. Digamos que habían precedentes anteriores, inclusive del 60, como era el Acuerdo Schengen. El Acuerdo Schengen era la comunidad económica que se articulaba a partir de ese Acuerdo Schengen, donde básicamente estaban Alemania, Holanda, Francia, y creo que estaba en ese momento también Italia. Sin embargo, no estaba en España. España tenía visa abierta siempre, ni estaba el Reino Unido, ni estaban lo que hoy son entendidos como la poscomunidad de la cortina de hierro, ¿cierto? Todos los países que estaban en el borde entre la Unión Soviética y ese contexto de Alemania e Italia. Alemania, en este caso Austria y Italia. Entonces, ese proceso fue definiendo simbólicamente qué iba a ser la estructura política de esa comunidad. Se trataba de buscar una capital que estuviera exenta como de las relaciones de poder que estaban entre Alemania y Francia. Siempre Alemania y Francia han tenido una pugna por ese poder de territorio, ¿cierto? Ustedes recuerdan y vimos en el caso de Alemania lo que significó Hitler, ¿cierto? Que fue prácticamente una agresión total y una toma de poder por el poder a partir de unos pretextos definidos por lo que
que él llamaba una raza aria, una raza que debía estar sobrepuesta a todo lo que era esa concepción de mundo mezclado y mixto que estaba en los otros contextos territoriales. Hay una ciudad entre esos dos territorios, Francia y Alemania, que es Estrasburgo. Estrasburgo es una ciudad muy importante porque simbólicamente representa, digamos, el dominio no solamente del territorio que producía, en este caso el hierro con el cual se generaba la tecnología de las armas, se producían las armas, sino además que tener ese poder y ese dominio permitía al país que lo tuviese tener simbólicamente esa capacidad de hacer tecnología nueva, porque allí estaba no solamente, como les digo, la producción, sino la tecnología para hacerlo. O sea, las grandes empresas de armamento tenían allí una visión específica sobre ese territorio. Entonces Estrasburgo siempre ha estado de un lado y otro. Inicialmente era francesa, posteriormente fue alemana, después Francia vuelve y la conquista, hasta que Hitler la anexa al territorio alemán, y sigue siendo un territorio que está entre los dos. De hecho, se habla alemán y francés. Entonces es una ciudad que había que tenerla dentro de la estructura de la comunidad como un punto estratégico, como un punto que simbólicamente había representado siempre la pugna entre los dos países, pero al igual un punto estratégico para entenderse como parte de la expansión territorial en todos los órdenes del concepto europeo. Y está un territorio que inicialmente tuvo también una comunidad que se llamaba, o se llama, todavía es conocido como Benelux: Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Luxemburgo, un pequeño país, Bélgica igual un país pequeño, pero con un gran potencial, porque es el cruce de ríos, porque tiene el contacto con el Mar del Norte y porque se interioriza el territorio, como les digo, a partir de, es una cuña prácticamente entre Alemania y Francia, tocando el Mar del Norte. Y Holanda, que es el territorio del cual vamos a hablar hoy, un territorio muy particular porque fue construido prácticamente sobre el mar, o sea, un territorio de gran tecnología, de gran concepción ingenieril, y un territorio que por su característica política y social ha sido muy influyente, sobre todo en la expansión de Europa sobre los otros mundos. Cuando hablamos de los otros mundos, hablamos del mundo asiático y hablamos del mundo americano. Los holandeses, navegantes caracterizados, dominantes de territorio a partir de esa tecnología ingenieril, lógicamente punto estratégico de contacto además con lo que es el mundo, en este caso anglo, los ingleses, el mundo extraño, isleño, de esa Europa isleña, que es el tema de la Gran Bretaña. Ellos eran como ese punto de articulación entre lo uno y lo otro. Entonces, a partir de esas correlaciones con Roma, de esas, digamos, consecuencias ganadas y evidenciadas en la historia de cada uno de estos pueblos, se concibe ese eje político como la estrategia que empieza a articular la Comunidad Económica Europea con unos intereses políticos. Roma, igualmente, dentro de esa visión, pues tenía el primer ejercicio de dominio territorial, como fue el imperio. Posteriormente, después de la caída del imperio, aparece la concepción de la religión católica, el papado, como el otro argumento de poder y de significado político, en este caso desde la religión, pero con unas características muy particulares, y era entender la religión desde una visión política, pero administrada a partir de unos símbolos y significados que en este caso articulan una gran sociedad, una gran comunidad como la cristiana. Estrasburgo, como ese punto de inflexión entre dos contextos, entre dos grandes economías,
pero dentro de una producción que indiscutiblemente quien la tuviese tenía el poder. Y Benelux, como ese estado de estados que construía relaciones internacionales y que definía además unas consecuencias muy importantes para la Comunidad Económica Europea, y era articular ese mundo, en este caso pues inglés, al territorio europeo. Se traza o se define ese eje como el eje fundamental estratégico de las políticas, y entra una ciudad que está ahí nombrada, que es Zurich, como la capital de Suiza, también como un punto estratégico. Y era un punto estratégico, o es considerado un punto estratégico, porque es la banca de toda esa comunidad. La banca y los bancos suizos guardan la plata de los grandes capitales europeos. ¿Por qué se da eso? Suiza es un pequeño país con unas políticas estratégicas muy claras en el desarrollo, políticas, digamos, cerradas hacia la visión internacional del dominio de la economía, pero abiertas, en este caso, a establecer relaciones con la economía universal. O sea, Suiza es la caja fuerte de todos estos países. De hecho, todo el capital que entra a la Iglesia Católica lo guardan los bancos suizos. Inclusive, y miren que es muy particular, la Guardia del Vaticano, que es el estado más pequeño, que está dentro del territorio romano, en este caso de la ciudad de Roma, la Guardia es suiza. No diría, pero sí está dentro del contexto italiano, porque no es la Guardia italiana o el ejército italiano quien cuida, en este caso, la economía de la ciudad del Vaticano. No. Simbólicamente, Suiza establece con rigor ese dominio, digamos, que cierra a la visión general la economía, pero se abre desde el punto de vista, digamos, adquisitivo. O sea, ellos abren su banco a cualquiera que quiera abrir una cuenta, y hablamos que Suiza es un banco porque indiscutiblemente, políticamente es un banco. Allá entra el dinero, se guarda, se reproduce, pero no se dice ni se, ¿cómo se dice? Ni se revela el secreto bancario. Entonces eso dice mucho de lo que es en este caso el tema de la religión y su relación con la economía. Entonces, vuelvo al eje, porque Roma simbólicamente se convierte en ese punto estratégico de la comunidad. Primero porque fue el imperio, y segundo porque la religión se convierte también en una forma de dominio, en este caso territorial. Si ustedes hacen un mapa o ven en un mapa mundi, donde hay iglesias y parroquias católicas, ven ese mapa lleno de lucecitas como ese alumbrado. El mundo está lleno de punticos donde hay iglesias, ¿cierto? Esos son dominios territoriales de la religión. Además, todo ese tributo de las limosnas de la religión van a Roma. ¿Qué quiere decir esto? Poco los teóricos y los filósofos que armaron toda esta reflexión de lo que es la Comunidad Económica Europea, lo armaron a partir de una reflexión muy similar a lo que era la concepción de Roma en el mundo católico. Era crear una comunidad a partir de una serie de símbolos y significados que permitieran una estructura en común, que respetara, en este caso, cada contexto, como lo hicieron los romanos en su momento, como lo hace la religión católica en su momento. Miren que una de las consecuencias más interesantes de la religión católica es que cuando se dice esa frase, el que reza y peca empata, es que en cierta medida hay una libertad total a todo, pero si usted se dispone a querer ser perdonado, es perdonado y es católico. Eso es en cierta medida una apertura a una reflexión simbólica, significativa, de un contexto protector como es toda religión, pero al igual te permite ser vos. Entonces, esa de pronto doble moral que establece la relación de ser católico era un poco también lo que entendía en cierta medida y simbólicamente ser parte de la Comunidad Económica Europea.
sea, van a tener ustedes una libertad total como contexto territorial, pero van a aceptar una serie de reflexiones, relaciones y concepciones en las cuales vamos a aportar una, digamos, visión totalitaria. En este caso, la economía es totalitaria, se asume la moneda del euro como el, digamos, argumento de dominio total de la economía, que es el euro, todo se compra y se mueve en euros. Se asume un ejército proteccionista, en este caso europeo, como es el tratado que se da en torno a ese acuerdo que se reactiva, se recondiciona, se reacomoda, como es la OTAN, la Organización del Tratado Norte, que articula el ejército, en este caso europeo. Y se asume también el sistema tecnológico de evolución y desarrollo. En este caso, la articulación de los movimientos territoriales se dan a partir de la infraestructura férrea, del sistema aeroportuario y de los puertos. Eso se convierte casi que en el esqueleto de movilidad de todo ese sistema de la Comunidad Económica Europea. Además, se establecen dominios políticos comunes a nivel mundial. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que un país no puede hacer un tratado específico, esos tratados específicos van a la comunidad y la comunidad hace tratados abiertos. Entonces, esa serie de estrategias empiezan a plantear lo que es este eje que vamos a ver, donde hay una cantidad de ciudades articuladas unas con otras y donde realmente se establece como la simbología y el significado de ser de la comunidad, pero además se plantean una serie de orientaciones y planteamientos que son estratégicos para ella. Entonces, ¿Roma es la capital de la comunidad? No. ¿Qué pasa allí? Y esa pregunta es muy interesante porque se debatió cuál era la capital. Digamos que los estados consolidados económicamente, simbólicamente y estratégicamente, pues son los que más conocemos, los alemanes, los franceses, los italianos, de toda esa consecuencia histórica, pero hay unos que son demasiado abiertos, tranquilos y básicos, como es el contexto de Benelux, en este caso, lo que es Bélgica. La capital de la comunidad es Bruselas. Uno podría decir, es como lo más pequeño dentro de ese contexto tan inmenso que es el contexto alemán, francés e italiano. Sí, porque se quería que fuese una ciudad pequeña, porque no iba a imponerse dentro de ese contexto en la competitividad, porque entonces los franceses querían que fuera París, los alemanes querían que fuera Berlín, los italianos Roma. No, había que buscar una pequeña ciudad que acogiera políticamente todas estas estrategias y que estuviese vinculado con toda esa trascendencia histórica y además representada por un contexto como el que se denomina Benelux, que está articulado realmente con las políticas internacionales. Vamos a ver entonces por qué Ámsterdam, Rotterdam, La Haya se convierten en puntos estratégicos de ese Benelux y por qué Bélgica igualmente se convierte como la capital de la comunidad. Ámsterdam entonces es, digamos, la capital simbólica de ese pequeño territorio que es el territorio holandés. Holanda, yo creo que en kilómetros cuadrados es más pequeño que el departamento de Antioquia. Holanda, además, si lo vemos en territorio práctico, el 80% es un territorio inundado. Es un territorio entonces que se ha consolidado a partir de la evolución y el desarrollo ingenieril. ¿De dónde viene Holanda? Holanda es la consecuencia de unas mezclas tribales muy interesantes.
estaban los celtas por un lado, estaban los vikingos hacia el norte-norte. Cuando hablo del lado, es el lado de los isleños, o sea, de ese norte isleño que es Gran Bretaña, que habían trasladado sus dominios al norte de España, y lógicamente todo ese norte, borde del Mar del Norte, es influencia celta. Y había un pueblo en la cabeza, digamos, del río, en este caso el Rin, que conformaba un delta. El Rin, que baña y nace en la Selva Negra alemana, baña gran parte del contexto holandés, casi que el contexto holandés, por eso en el 70% es un gran delta, por el caudal del Rin. En ese núcleo estaban unos pueblos que luego se integran, que son los pueblos frisones. Frisonia era un territorio que así lo denominaron los romanos, de los frisones. Ustedes conocen el caballo frisón, un caballo de una gran raza, muy importante para los caballistas, y estaba en ese contexto. Pero el pueblo frisón es un pueblo muy particular porque sus características de asociación estaban definidas a partir de unas estrategias que luego les voy a contar, definidos a partir de la visión, de la misión y de la expresión femenina, muy particular dentro de estos pueblos europeos, y muy en contraste con el pueblo de al lado, que eran los teutones, los alemanes, los dueños como de la fuerza y del gran poder que siempre manejaban. Entonces Holanda, por esa condición de agua, era un pueblo de navegantes, era un pueblo que se cruzaba y se movía en todo ese territorio del Mar del Norte. Ustedes saben que los que fundan a Nueva York son los holandeses. Nueva York se llamaba Nueva Ámsterdam, así fue fundado. Una película muy bonita que llama las tribus de Nueva York, las pandillas de Nueva York, que muestra todo ese origen y desarrollo de Nueva York, y muestra cómo los holandeses fueron, en este caso, los fundadores de Nueva York, y cómo se concibió Nueva York. Ese tema de navegar es un tema muy importante en la evolución y el desarrollo de las sociedades, porque cuando se conquista, pues lógicamente se conquista de acuerdo a unas maneras de ver y de pensar el mundo, y se establecen una serie de correlaciones en las conquistas, que es, como yo soy dueño de ese pueblo, ¿cierto?, que acabo de conquistar, yo tengo que establecer una relación con los productos nuevos que estoy conquistando. Es el tema del descubrir, ¿cierto? Cuando yo llego y descubro un producto nuevo, ese producto nuevo se convierte en una estrategia de mercadeo. Eso configuró en ese momento lo que fue la comercialización. Por eso navegar es casi que igual a comercializar. O sea, se lleva y se trae. El navegante siempre es un negociante. Por lo general, el que navega y conquista, trae y lleva. Eso hizo que el pueblo holandés fuera un pueblo de comerciantes y navegantes, y que la gran riqueza de Holanda está fundamentada precisamente en eso. Ellos conquistaron parte de todas esas islas, todavía están bajo su dominio, las islas de Martinica, Bonaire, Curazao, que son territorio del Caribe, tienen dominios en las islas de, en este caso, eso es Asia Media, donde esos son las Polinesias. Esas islas son territorio holandés, conquistaron parte del sur de África. Entonces, si uno suma y ve la escala de Holanda en el territorio europeo y ve la escala del dominio territorial de los holandeses en el mapa, entiende un poder y una expansión del dominio muy interesante, que hace que Holanda sea un pueblo de navegantes, y que hace que Holanda además sea un pueblo de grandes ingenieros. ¿Por qué? Porque tenían que tener el ingenio para no solamente conquistar el mundo a partir de la expansión de su dominio en barcos y toda esta ingeniería naval, sino además en conquistar un territorio a partir de lo que traduce ese nombre. Ámsterdam traduce dique en holandés. Ámsterdam, Amstel es dique, Dam es ciudad,
Amsterdam traduce la ciudad dique y fue concebida y construida a partir de definir técnica y tecnológicamente un sistema de diques. Entonces, el Rin está por debajo del nivel del mar, por eso siempre hay una laguna. Cuando el río entra, en invierno o en verano, hay un movimiento de aguas. Eso técnicamente fue lo que a ellos los llevó a convivir con ese fenómeno. No se introducían al territorio porque habían otras tribus, alemanas, en este caso francas o francesas, habían teutones, bávaros, romanos. Entonces estaban en esa cunita del norte que era una laguna, eso a quien le interesa. Pues ahí permanecieron por siglos y fueron desarrollando todas las tecnologías y los movimientos que los hicieron prácticamente hay quienes los definen casi que como un pequeño imperio en expansión. Y Holanda fue un imperio siempre en expansión. De ahí se movieron por todo el mundo. Entonces, Ámsterdam está ahí. Miren el fenómeno. Esto es Ámsterdam. Todo este territorio está por debajo del nivel del mar. O sea, siempre ha estado inundado. Lo que ustedes ven hoy es un fenómeno de la tecnología como territorio. Es un gran dique que establece esa relación de dominio territorial entre el mar y un nuevo territorio creado. Es un territorio de gran productividad y recuerden, básicamente su símbolo está en el tulipán. Es la ciudad de los tulipanes, es el territorio del tulipán, y el tulipán se convirtió prácticamente en la resurrección económica después de la Segunda Guerra Mundial, porque acuérdense que en la Primera Guerra Mundial fue el territorio, o uno de los primeros territorios que se domina por Hitler. ¿Por qué? Porque era la entrada del Rin, ¿cierto? Entre el mar del norte y el Rin, quien dominara esa entrada de Europa dominaba prácticamente todo el territorio europeo, porque era el cruce de los barcos que permitía la navegabilidad entre el mar del norte y el mar negro, en este caso atravesando todo el continente europeo, y se articula. Por eso es un territorio estratégico. Estamos viendo que es el punto final, en este caso de lo que denominamos el eje político, pero es el punto inicial de lo que vamos a ver posteriormente, que es el eje geográfico. El Rin y el Danubio, que se articulan con el Main, se cruzan también en el territorio holandés, por eso la estrategia. Vamos a ver el video para contextualizarlo. Ese territorio que vamos a ver hoy es un territorio que está lleno de situaciones, inclusive que uno diría contradictorias con las relaciones territoriales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque uno dice, no, pues está en el delta de un río, ¿cierto? En una laguna. Eso territorialmente es un lugar que para nosotros se convierte en un problema, ¿cierto? Es un problema de inundación. Miren lo que pasa en Colombia cuando hay invierno en las zonas bajas, todas se inundan y hay un gran problema social. Ellos eso lo han entendido diferente, lo han entendido como una oportunidad. Nunca en ese territorio va a dejar de haber productividad. Ellos confinaron el territorio inclusive a grandes núcleos de invernaderos para mantener una producción continua, en este caso de las flores, que se convierten en un factor fundamental también para el desarrollo, que es el tema del tulipán, que ellos la llaman la flor de oro.
uniformidad de sus paisajes, donde el mar y las... Holanda sorprende por la uniformidad de sus paisajes, donde el mar y las dunas arenosas se alternan con los grandes dameros formados por los campos cultivados, los diques y los canales. Desde el punto de vista geográfico, Holanda ha tenido la ventaja de encontrarse en el estuario de los grandes ríos continentales, el Rin, el Mosa, el Escalda, que son navegables en cientos de kilómetros y de los que deriva una red muy densa de canales naturales. En el curso de los siglos, los holandeses han aprendido a servirse de estas vías de agua, a frenar y a controlar los excesos del mar, transformando su pequeño territorio pantanoso en la principal terminal de los transportes europeos. Los centros habitados aparecen como fortalezas situadas estratégicamente para vigilar el territorio. En Holanda, la naturaleza ha sido alterada por el hombre hasta tal punto que resulta irreconocible. Se han ganado tierras donde había pantanos y mares interiores como en el Zuiderzee, y las aguas de los ríos se han separado y reconducido según las exigencias de la navegación y de la seguridad del territorio. La estructura urbana de Ámsterdam viene determinada por la presencia de los canales que delimitan la ciudad vieja y la ciudad nueva. Al norte se alinean las estructuras portuarias. En los márgenes del círculo de los canales del siglo XVII se extienden el barrio de los museos y el Vondelpark. A orillas del Singelgracht se alza el Rijksmuseum, uno de los más célebres y ricos museos del mundo. Recorriendo el Singelgracht y el río Amstel, llegamos al elegante Maderebrug, el puente más conocido y fotografiado de Ámsterdam. Tras atravesar los barrios medievales, visitamos la Westerkerk, grandiosa iglesia renacentista que posee un altísimo campanario. Si miramos Ámsterdam desde lo alto, nos sorprende la uniformidad de sus construcciones. No se ven grandes castillos o catedrales que quieran llegar al cielo. Holanda es la expresión de la civilización burguesa por excelencia. Aquí no hay fastuosas residencias de reyes o nobles, sino cómodas y racionales casas de mercaderes construidas sobre pilotes en las islas arrancadas al mar.